Un escándalo político no empieza cuando alguien hace algo mal, empieza cuando eso se vuelve público. A veces es una relación, a veces es una mentira, a veces es una palabra escrita en un diario. No todos los escándalos son delitos, pero todos tienen algo en común: poder, medios y una sociedad mirando. A fines de los años 90, un presidente de Estados Unidos mintió bajo juramento. Internet recién empezaba, pero ya era suficiente para que el escándalo se volviera global. Bueno, Gonza, ¿cómo estás? Todo bien. Explícame quién sos, aunque yo ya sé porque te conozco hace años. Pero contame quién sos, qué haces, Bueno, el que hago es... tu vida. bueno, ¿Por qué estamos hablando acá? Ok, bien. Es un buen punto de inicio. Yo soy Gonzalo Cola. Sí. Colla para algunos, pues Sí. Cola con doble L. Bueno, soy contador público, 7 años capaz, Sí. más o menos. Además tengo una maestría en administración pública y básicamente... Y emprendedor te faltó. También emprendedor, Ah. tengo una empresa propia. Y bueno, básicamente, ¿por qué estamos hablando acá? Soy muy aficionado al terreno político. Sí. Con el pasado haciendo política, pero hoy en día inactivo, si se puede llegar a decir. Bien. Yo en realidad soy todo lo opuesto. No sé mucho de política, nunca me interesó mucho. Hasta ahora, te Hasta digo. ahora. Supongo que es parte de madurar también. Pero siempre los que recurren son a ustedes, a vos, más que nada. Porque, bueno, como decís, sos bastante aficionado en la política, en la historia de la política. Sí, vengo también de una familia bastante politizada, Sí. se puede decir una forma. Y algo que me gustó de mi formación política, obviamente hice una maestría que está vinculada al terreno político, que es la administración pública. Pero más allá de eso, me gusta debatir, poner las ideas sobre la mesa. También tengo una familia muy politizada, no es nada de adoctrinamiento, o sea, siempre me acuerdo que las primeras cosas cuando empecé a hablar de política era en mi casa, se veía el informativo, se conversaba, se charlaba, e incluso de las primeras cosas que me decía mi madre: vos querés saber de política o querés formarte una opinión o formarte una ideología, empecé a leer historia, pero no la historia de lo que somos ideológicamente afines. Ok, Empecé a leer historia del otro lado, para confirmar de que estás también claro. en contraposición de eso, Exacto. y también, o porque capaz que te gusta, Sí. y te da la libertad total de elegir y formar tu ideología en base a lo que quieras. Bien, me encanta. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué estamos acá reunidos? Bueno, vamos a entrar en un terreno de la política Sí. que, más allá de casos de corrupción o casos capaz de más polémicos de política pura y dura, Sí. vamos a ir por un tinte un poco más de escándalo, de que en su momento fueron, y mediante sus medios también, fueron bastante resonados, y hasta el día de hoy resuenan por cómo fue el trayecto y por cómo perduraron en el tiempo esos dos casos que vamos a estar hablando. Sí. Y de cómo pegaron en su momento en la población, de cómo fueron tan mediáticos, de qué forma fueron mediáticos, por qué medios fueron mediáticos. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso. Bien, me gusta. Yo hace poco hice una publicación, porque fueron no sé cuántos años, creo que 30 y algo, Sí, no me casi acuerdo. 30, sí. Del escándalo o del caso Clinton-Lewinsky. Sí, fue un caso muy polémico en los años 90. Comienzos del internet. Exacto. Y eso es un punto clave de por qué se globalizó tanto ese escándalo. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a empezar igual hablando sobre la figura de Bill Sí. Clinton y de Hillary. No queda otra que no hablar de Hillary también cuando hablamos de Bill. ¿Quién fue? ¿Cómo comenzó Bill Clinton su carrera política? Como decís vos, hablar de Bill y no hablar de Hillary es como... No se O sea, puede. en el imaginario popular, cada vez que se habla de Bill son los Clinton. Los Es como... Funciona casi que como una empresa, ¿viste? Una analogía tal vez más millennial. Es como si dijeras Frank y Claire Underwood de House of Cards. Bueno, salvando algunas Me diferencias. encanta. Yo iba a decir los Kardashian, pero bueno, está. Bueno, El clan Kardashian. y sí, casi. Pero está. Parece que sí. No lo tengo tanto de eso. Sí. Pero son como, bueno, los Clinton en general son Hillary y Bill. Bien. Casi que Hill y Sí. Hillary. Sí. Pero bueno. ¿Quién fue? ¿Quién fue Bill? Bueno, ¿quién fue? ¿Cómo empezó en la ¿Y política? quién es? ¿Y quién es? Porque Porque también sí, en la actualidad, o sea, está con sus escandalitos también. Sí. Surge como figura política en 1978 en Arkansas, como Bien. gobernador de Arkansas. Él nació ahí, él nació además, un datito de color, nació Sí. en una ciudad que se llama Hope,
que es Esperanza. Sí. Entonces toda su vida política, toda su figura política está siempre, como se dice ahora, como con mucha aura. Sí. Era como el que venía a ser el salvador del Partido Demócrata post-Kennedy. El nuevo demócrata lo llamaban, me parece. También en algunos lugares he visto que era como, era el Obama de la época. Era muy hegemónico, tenía la familia tipo americana. También, por ejemplo, cuando él lanza la candidatura a gobernador de Arkansas, hay un spot muy conocido publicitario que es Hillary hablando. Sí. Ella como que se empieza a meter también en el terreno de la política, Sí. siempre acompañándolo a él. Después empieza a hacer un rol más Empieza protagónico. a hacer su propia carrera. En esa campaña publicitaria era como Hillary hablando sobre Bill, siempre fue muy trabajador y siempre ayudó en casa, era como el marido ideal que toda familia americana quisiera tener. Y era muy carismático también, tenía un storytelling muy bueno, había fallecido su papá cuando él recién había nacido, había tenido una historia de sacrificio, así todo, él va a la Universidad de Oxford, después va a Yale. En Yale conoce a Hillary. Ahí va. Y ahí se casan, tienen a Chelsea, y ahí empieza toda la carrera como, es la nueva figura del Partido Demócrata. Es más, él estuvo como gobernador de Arkansas durante 3 términos, le dicen ellos, son como los periodos, y había tenido muy buena repercusión a nivel nacional. Incluso había como un eslogan de si te pasa algo, pregúntale a Bill que te lo soluciona. Es una figura emergente dentro de un país que necesitaba que los demócratas volvieran a tener una figura importante. Entonces, él es gobernador de este estado, Exacto. Arkansas, Sí. que queda norte, sur. Más o menos centro-sur. Bien. Sí, centro, digamos. Y se va a tirar a presidente. Exacto. Pero antes pasa algo, antes de que se tire, Sí. o en el medio de la candidatura en realidad. Bueno. Que fue como su primer escándalo público, político. Sí, ¿qué pasa? Etcétera. Él la campaña presidencial fue en 1992. En el año 91 pasa un hecho, que lo vamos a traer cronológicamente, pero todavía no vamos a ahondar en ese escándalo. Pasa un hecho, él tenía siempre custodia, tenía policías a su alrededor, como gobernador que estaba empezando a hacer campaña política para ser presidente de Estados Unidos. Y él ahí se cuenta que estaban en Arkansas, en la capital de Arkansas. Él estaba en el Hotel Excelsior una noche, baja un policía, se fijó en alguien, Bill, y le dice a esa persona, mira que el gobernador te quiere conocer. Está en el Hotel Excelsior, está en la habitación, el gobernador te quiere conocer, esa persona sube. Esa persona se llama Paula Jones. Okay. Y va a ser como nuestro paciente cero, prácticamente. Hay un Okay. paciente menos uno, pero ese va a ser nuestro paciente cero. Ah, ok. Pensé que ibas a contar antes el otro. Ok, bien. Empecemos por Paula. Bien. El caso que fue más famoso, tiene mucho que ver Paula Jones. Sí, tiene muchísimo que ver. Okay. ¿Qué pasa ahí con Paula Jones? Paula Jones inmediatamente no denuncia el hecho. Paula Jones sube a la habitación de Clinton y al parecer, por sus testimonios, Clinton le hace un ofrecimiento sexual, pero a su vez lo hace demasiado explícito que pasa a ser un abuso sexual. Y ella da detalles explícitos, incluso hasta la forma que tiene su miembro. Entonces el ofrecimiento fue muy textual, algo que ella se siente incómoda, por supuesto. Y dijo, no, y termina ahí. En 1991 Paula Jones no denuncia este hecho y en el 92, en la mitad de la campaña presidencial, se arma una conferencia de prensa en la que ahí aparece el paciente menos uno que estábamos diciendo, que es Jennifer Flowers. Jennifer Flowers era una figura pública también en su momento, y ahí en la conferencia de prensa dice que estuvo en un amorío, en una relación con Bill Clinton durante 12 años. Estamos hablando plena campaña electoral en Estados Unidos. Bill Clinton, los Clinton se vienen mostrando como los Clinton. O sea, es la figura al que todo americano debería... Y estaba apostando, o sea, tenía muy buen... Exacto, o sea, era el caballo ganador. Sí. Sin duda. Sí. Cuando surge todo esto, se hace una muy buena movida de prensa por parte de los Clinton y van particularmente a un programa de televisión que se llamaba 60 Minutes Talk, que era prime time. Imaginémonos como si hoy fuera un vivo de Instagram y que todo el mundo está conectado mirándolo, o un vivo de YouTube en un streaming, sí, tal cual, llegaba a todo Estados Unidos y ahí se da la primera muestra de apoyo de Hillary para con Bill públicamente, porque sale Bill aclarando la situación y Hillary apoyándolo. Debe haber negado todo. No lo negó. No lo negó. Fue como un más, bueno, sí. Me equivoqué. Exacto.
bueno, sí, pero mi esposa da como su punto de vista de, che, no se metan en la vida privada de la gente, que no tiene nada que ver con lo que está pasando electoralmente. Sí, dijo algo así como he cometido errores en mi matrimonio. Exacto, fue como algo así, Hillary perdonó, ya había pasado tiempo, Ok. le bajó, le sacó todo el IVA, habido y por haber, porque además la conferencia de prensa de Flower fue como muy pomposa, entonces fue raro, la gente creía mucho en Bill, y era como el estadounidense promedio era, bueno, Bill me lo está diciendo, pero no solamente Bill, me lo está diciendo Hillary también. Claro. Entonces creo en su sanación como pareja, o sea, creo en ellos. Entonces ahí quedó todo fantástico. Bill gana la presidencia, incluso va a shows de, como si te dijera Saturday Night, toca el saxofón, o sea, verdad. está como muy... Su figura nunca dejó de ser la figura del joven demócrata que se viene a llevar todo por delante y la figura que necesita Estados Unidos en este momento. Entonces, ¿en qué año gana las elecciones? Eso fue en el año 92. Bien, 92. Hay algo importante ahí, que por eso es importante ese programa puntual, que en Estados Unidos había 4 cadenas de transmisión, Sí. que eran la ABC, CBS, CNN, NBC. Lo que pasara por fuera de ahí no existe. Y no existía No existe. Bien. Entonces, ahí cuando gana Bill Clinton, Es importante, su contrincante era Bush viejo, ¿verdad? sí, En ese momento. porque ahí Clinton toma una relevancia muy grande porque venía de 3 periodos de ser gobierno republicano. Venía Ronald Reagan y Bush padre una vez. ¿Qué salta durante la campaña del 92 de Clinton? Ahí el New York Times empieza a investigar de, bueno, a ver qué salta acá si investigo a este muchachito que era gobernador, no sé qué. Y ahí empieza una persecución, por llamarlo de una forma, a los Clinton, que era el caso Whitewater. ¿Qué era Whitewater? Cuando Bill Clinton era gobernador de Arkansas, con un grupo de amigos deciden sacar unos préstamos y comprar unos terrenos y unas casas en lo que se llamaba como el complejo Whitewater. Siempre, y a mí es algo que me encanta de la política americana, siempre hay como un velo de conspiranoico de que qué onda esto, empezaron a investigar y podría haber como casos de uso de influencia, la sacada de los préstamos, la financiación de todo eso. Y hay un nombre que aparece ahí, que es muy importante a posteriori, que es el nombre de Foster. Foster era un amigo cercano de Bill Clinton, que cuando él gana la presidencia, trabaja en la Casa Blanca con él. Un día, Foster, que vale la aclaración, era una persona depresiva, Foster va, después de estar trabajando, va hacia un parque nacional y decide culminar con su vida. Sí, ok. ¿Okay? Culminar con su vida. Vamos a decirlo así porque bueno, estamos en redes sociales. Entonces decide culminar con su vida, entonces ahí empieza como todas esas teorías conspiranoicas de, che, ¿por qué? Qué raro. Hubo como indicios de, bueno, che, pero limpiaron la oficina de este hombre después de que hizo lo que hizo. Y empezaron como todo ese velo de misterio que el Partido Republicano dijo, che, yo me voy a meter ahí. ¿Qué onda con todo eso? Y empezaron a sacar trapitos al sol. Exacto. Dijeron, bueno, vamos a empezar a armar un caso. Algo los Clinton, porque ahí entraban los dos en la bolsa, claro. Algo los Clinton tienen que tener. Y ahí empezaron como, bueno, vamos a empezar por esto de Whitewater, che, qué raro. Además, claro, opinión pública, che, qué raro lo de Foster. ¿Y por qué limpiaron la oficina el otro día? Y nadie sabe qué era lo que había. Entonces empezaron como con ese misterio. Siempre Estados Unidos iba aparte. Siempre hay un poquito más de lo que realmente fue, pero la semillita de la duda quedó. Okay. Siempre en esos casos queda. Entonces, luego de que pasa esto de Foster... Igual ahí, con el caso de Foster, no saltó nada raro ni nada. Ok, solo se le puso en el ojo público a ver qué onda esto, todo, investigaron. Sí. Pero, encontraron a esos policías, ¿te acordás que yo decía de Paula Jones? Sí. Encontraron a esos policías y empezaron a hacerle entrevistas un medio republicano y ahí un policía empieza a largar data. Ok. Ese policía lo que dice es, sí, nosotros por lo general éramos 4, que andábamos siempre con Bill, y nuestro rol era ser de facilitadores de los engaños de Bill. Sexuales, matrimoniales. Exacto. Entonces decía como qué rol tenía cada uno. Había uno de ellos, por ejemplo, que supuestamente su rol
era el de confundir a Hillary. Bill estaba en un hotel Sí. y quería tener una aventura extramatrimonial y a Hillary la mandaban a inaugurar una plaza en Memphis. Ni idea. Ok. ¿Tá? Pero ese era el rol de ese policía cuando él era gobernador. Sí. No siendo presidente, sino gobernador. Bien. Porque por eso salta lo de Paula Jones. Ok. En ese artículo de diario, el policía cuenta lo de las mujeres y dice, y recuerdo que una se llamaba Paula. Y ahí Paula Jones sale y 2 o 3 días antes de que prescriba la causa, denuncia a Bill Clinton. Bien. No solo públicamente, sino que judicialmente. Judicialmente. Algo que es importante, Bill ahí ya era presidente. Entonces la causa fue más como una causa civil, no fue una causa penal. No Bien. fue una causa civil porque era el presidente de Estados Unidos, tiene diferente tratamiento. Sí. Y le pide que dé una disculpa pública, que le pida disculpas públicamente por lo que había pasado en el Hotel Excelsior en el 91, esto fue en el año 93, y le pide un resarcimiento en dinero, unos $750.000. Bien. Y Paula decide no negociar, o sea, seguir con la causa. Entonces, ¿qué pasa en el año 94? Se dan las elecciones de medio término en Estados Unidos. ¿Qué son las elecciones de medio término? Es una muy buena pregunta, porque acá en Uruguay no estamos acostumbrados No, a eso. así que vamos a explicarlo. Acá Uruguay, por ejemplo, vos elegís presidente el último fin de semana de octubre, presidente y vicepresidente, y en conjunto con el presidente y vicepresidente, renovás la Cámara de Senadores y Diputados, entera. En Estados Unidos, y por ejemplo en Argentina, también, vos cuando elegís el presidente, elegís una porción de la Cámara de Representantes. Y a los 2 años del mandato, se elige la otra parte que no se eligió cuando se eligió el presidente. Entonces lo que hace es cambiar las fuerzas políticas de un lado para el otro. ¿Qué pasa en el 94? Se genera una comisión de investigación, quien investiga un caso en el Congreso, para investigarlo de Whitewater. Pero cuando se genera esa comisión, fue anterior a las elecciones de medio término, entonces dijeron, bueno, vamos a poner a alguien afín a Bill, para que sea el presidente de esto, que sea medio livianito, y chao. Pasan las elecciones de medio término, gana el Partido Republicano. O sea, la oposición Gana de la Bill. oposición de Bill, exacto. Y dice, no, para afuera el amigo de Bill, vamos a meter uno nuestro que tenga saña con el Partido Demócrata, acá vamos a llegar a algo. Y ahí es que entra en juego una persona que se llama Ken Starr, que empieza a presidir esa comisión. Y ahí dice, che, pero yo le voy a armar un megacaso. Y empezó a investigar todo el tema de Paula Jones. ¿Ok? Año 94. Bien, entonces en 1994, esta estrella, Es como leer. empieza a investigar todo el caso de Paula Jones. Exacto. Más que investigar, lo empieza a unificar a lo que ya venía con Whitewater. ¿Qué pasa en el año 95? Entra nuestra otra protagonista, en realidad la protagonista. Entra como pasante en la Casa Blanca una joven de 22 años, Llamada. Mónica Lewinsky, Bien. ¿sí? Como becaria. Se estima más o menos que la relación entre Bill y Mónica va desde el año 95 al 97 y monedas. Plena presidencia de Bill. Exacto. Era primera presidencia. Pero ¿qué pasa en el medio? La campaña electoral para el segundo mandato, que es en el año 96. Ellos tienen una relación que siempre sucedía en la Casa Blanca. Entonces se Las hacía... relaciones sexuales sucedían en la Casa Blanca. Exacto. Entonces siempre era muy habitué que Mónica vaya a visitar a Bill al despacho Oval. En el despacho Oval se dice que pasaban algunas cosas, pero se nombra mucho una oficina que tenía detrás del despacho. Entonces, ya de arranque, la secretaria de Bill sabía. Y toda la guardia de Bill sabía. Entonces, todo el mundo sabía. Era medio como un secreto a voces, muy en la interna. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Más o menos en el año 95 sucede toda la relación. Mónica lo visitaba asiduamente. Hay un montón de videos en YouTube de mítines políticos de que Mónica está en primera línea, se saludan, le agarran un poquito más de tiempo la mano. Sí. Mónica dice que le regaló un montón de corbatas y él cuando le quería mandar un mensaje usaba una corbata que ella le había regalado. O sea, era medio secreto a voces y en el año 96, en plena campaña, dijeron, che, no podemos tener esta muchachita acá adentro. Y ahí, a volar al Pentágono. Era medio como la gente que no les gustaba iba para el Pentágono y tiene una justificación con A trabajar al Pentágono. A trabajar al Pentágono. O sea, trabajar en la Casa Blanca, para explicarlo medio
en términos futbolísticos, es trabajar a la Casa Blanca y jugar la final de la Champions. Estás en el lugar más importante del mundo, donde se mueve todo el mundo, estás trabajando ahí. Y pasar, por más que ganes el mismo sueldo o te aumente de sueldo, pero pasar a trabajar siendo una persona que te gusta la política, trabajar en política, pasar a otro ministerio, a un ministerio, en este caso, Ministerio de Defensa, y trabajar en el Pentágono, siempre es como un downgrade. Bajar de grado. Exacto, okay. Siempre. ¿Y por qué lo explico así? Porque ahí entra en juego, en el año 96, una persona que trabajaba en la Casa Blanca y que casualmente, o no casualmente, fue la última persona que vio con vida a Foster. El que se fue a un parque, terminar con su vida y que estaba en el caso Whitewater. Esa persona que trabajaba cerca de Foster, Linda Tripp. Linda Tripp trabajaba en la Casa Blanca, trabajó durante muchísimos años en la Casa Blanca. Y pasa también, más o menos en el año a fines del 95, cuando medio que sucede lo de Foster, la trasladan de la Casa Blanca al Pentágono. Linda Tripp, odiada con los Clinton, odiada con la Casa Blanca, pues era una mujer que era de política, o sea, no era política ella, pero tenía una carrera dentro de la Casa Blanca. ¿Cuál era su cargo? No me acuerdo bien, pero era... Vamos a ponerlo en... Sí, era como medio administrativa. Era medio administrativa, pero trabajaba en el ala importante de la Casa Blanca. La Casa Blanca tiene dos alas, la este y la oeste. Creo que es la este la que está el presidente, o sea, es la más importante. Bien. Entonces ella trabajaba ahí. Entonces ella empieza a tener un odio con respecto a los demócratas, con Bill Clinton, con la Casa Blanca en general. Entonces ella iba a trabajar al Pentágono, con la peor de las ondas, por supuesto. Y ahí conoce a Mónica Lewinsky. Okay. Se hacen amigas, van a almorzar juntas, relación de trabajo normal. Dos cubículos cercanos, empiezan a conversar, se hacen amigas. Mónica a veces volvía, porque no olvidemos de que Mónica ahí se va al Pentágono. Pero igual seguía su relación con Bill. Exactamente. Tenían llamadas frecuentes, muy esporádicamente iba a la Casa Blanca. A ella se le había prometido que una vez que Bill ganara la presidencia, ella iba a volver a la Casa Blanca. Entonces y ahora ahondamos un poquito más en eso. Pero ella empieza a entablar esa relación con Linda Tripp de amistad. Y Linda era bastante vieja luego además. Le empieza a contar que tenía una relación clandestina, que era todo muy secreto, que tenían horarios puntuales de llamada. Y ahí Linda se le prende la lamparita de, che, ¿y si es Bill? Y aunque estábamos en los 90, la grabó. A Linda, cuando se va de la Casa Blanca, se le hace un ofrecimiento de, che, escribí, vamos a escribir, estaba muy de moda vamos a escribir libros para escrachar. Cuando Linda se va de la Casa Blanca, le hacen como medio un ofrecimiento de, che, vos tenés 1.000.000 de historias en la Casa Blanca, ponete a escribir. Ella dice, bueno, no sé qué. Llega un momento que dice, bueno, ahora sí quiero. Pero le dicen, che, no, ahora ya está, ya te fuiste hace tiempo, ya estás desactualizada, suerte. Cuando engancha esto, dice, che, pará. Quiero ventilar. Yo acá tengo oro. Y Mónica en realidad sí está con Bill, lo estoy empezando a descubrir. Es un escándalo. Che, yo odio a los Clinton, yo odio a la Casa Blanca. Yo acá me redimo y tengo prueba, y la empezó a grabar. La grabó durante muchísimo tiempo, la llamaba todas las noches y empezó a hablar de todo. Hay horas y horas, cintas y cintas de grabación de Mónica Lewinsky contándole a Linda Tripp sobre su relación con Bill Clinton. Y no solo la relación, de cosas de la vida, claro. O sea... Pero lo que importaba ahí era un poco eso. Sí, lo que importaba y lo que Linda trataba de siempre meter un poquito ahí, de pinchar un poquito, era con la relación con Bill. ¿Qué pasa? Ahí entra como la primera villana de la película, que es Linda Tripp. ¿Por qué? ¿Qué hace con esas grabaciones? Dice, bueno, juntó todas las grabaciones, va a un diario tradicional, al Newsweek, y le dice, che, tengo esto. Le explotó la cabeza. Che, con esto hacemos volar al presidente. Mediante ciertas presiones, cuando se va a lanzar el artículo de grabaciones que mostraban una infidelidad de Bill Clinton con una pasante de la Casa Blanca de 22 años, el diario echa para atrás. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto?
Y ahí es donde entra el juego del internet. Porque empiezan a filtrar las cintas. Y ahí esas cintas, ¿a quién le llegan? A los republicanos. A Ken Starr. Entonces dice, che, capaz que lo de Paula Jones es apenas la puntita del iceberg. Vamos a meterlo en este megacaso. Entonces, todo este caso era la punta del iceberg. Y en realidad, spoiler, hoy en día, en 2026, podemos decir que era más que la punta del iceberg. Por todo lo que estamos conociendo y todo lo que está saliendo de Bill Clinton, que en realidad todo esto es la preview de cosas que vamos a seguir hablando después. Y bueno, y sí, en realidad esto era bastante más mediático, o sea, es bastante más soft de lo que es ahora. Que todo lo que es ahora. Bien. O sea, sin sacarle relevancia, porque sí, no, acá hubo gente que fueron abusadas sexualmente, hubo mucho abuso de poder. Acoso sexual. O sea, estamos hablando de temas de que para los años 90 fue minimizado. Bien. Hoy tendría otra relevancia todo este tema. Bien, quiero hacer igual un paréntesis. No sé si fue abuso sexual, sino acoso sexual. Yo por las dudas, por términos... Lo que estamos hablando de Mónica... Sí, porque fue consensuado en realidad. Bueno, fue una relación consensuada. En realidad lo de Mónica se podría llamar más abuso de poder. Sí, eso sin duda. Más que acoso sexual, porque eran dos personas mayores de edad que tenían consentimiento entre ambas partes. Yo estoy hablando, por ejemplo, de Paula Jones, que no había un consentimiento de parte de Paula. Ahí sí se hablaba un poco más de acoso sexual. Bien. Lo de Mónica Lewinsky, y es algo que es importante... A ver, salen las grabaciones, ¿no? Eso llega a Ken Starr, que era el que estaba armando el megacaso para hacer caer a Clinton, básicamente. Pero ¿qué pasa? Había que encontrarle la vuelta para que eso sea un caso que pueda llegar a ser judicializable. Porque ¿qué pasa? Como estamos hablando, no dejaba de ser una relación entre dos adultos. Sí, es una infidelidad, puede llegar a ser un escándalo porque los Clinton eran, el modelo que estábamos hablando hoy, era un escándalo igual, sí. No hay ningún delito. Exacto. En ese entonces. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ken Starr agarra ese caso de Mónica Lewinsky, lo mete adentro de del carpetazo, digamos, de Whitewater, Paula Jones, y ahí añade como testigos a Linda Tripp y a Mónica Lewinsky mediante las grabaciones que había dicho Linda. Perfecto. ¿Tá? Se entiende perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Cuando le llega ese comunicado a Mónica, ella va a la Casa Blanca y dice, ¿qué hago con esto? Y ahí dicen, no, acá no pasó nada. Firmá que acá no pasó nada. Entonces, quedémonos con ese dato. Cuando sale luego, en enero de 1998, y Bill Clinton en conferencia de prensa, yo dice, no tuve relaciones sexuales con esa mujer. Sí. Eso fue lo que pasó en la prensa. Y esa es la frase tan recordada y conocida. ¿Qué pasaba en el adentro? O sea, ¿qué pasaba en el juicio? Bill Clinton va a declarar por el caso de Paula Jones. Empieza, estando Paula Jones en la sala y todo, él empieza como a relatar todo. Y de la galera le sacan, che, ¿y quién es Mónica Lewinsky? Medio que se descoloca, dice, es una pasante, y le empiezan a tirar datos. Y el tipo agarra y dice, bueno, pero yo no tuve relaciones sexuales con Mónica. Y ahí está toda la causa que se le arma a Bill Clinton porque él miente bajo juramento. Exacto. Entonces, no es porque Bill Clinton tuvo una affair, digamos así, con una pasante de la Casa Blanca, que por eso va a juicio y va. Ni porque abusó sexualmente de ella. Él miente bajo juramento, dice bajo juramento, yo no tuve relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Y después se prueba de que eso fue mentira. Exacto. ¿Cómo se prueba? Y acá hay un elemento de serie. Sí. Se prueba con un vestido. Y su ADN. El famoso vestido azul. Sí. En esas grabaciones, hay una grabación en particular en la que Mónica le dice a Linda, yo tengo un vestido guardado con semen de Bill.
Cuando Linda escucha eso, dice, pará, yo acá tengo oro. Mónica tenía una práctica, que también se desprende de eso, de que ella usaba un vestido y hasta que no lo volvía a usar, no lo lavaba. Y ese vestido lo tenía como medio como trofeo. Y no lo lavó nunca. O sea, no fue que se lo sacó, lo llevó a lavarropa, lo lavó, no, lo guardó, lo dejó en el ropero y así como estaba, quedó. Con el ADN de Bill. Exacto. Hubo un día que Mónica le dice a Linda, che, tengo ganas de usar el vestido azul. Y Linda dijo, negativo. No, lo quiero lavar porque tengo una entrevista, tengo un evento, y lo quiero usar porque me siento linda con ese vestido, entonces lo quiero lavar y me lo quiero poner. Ahí Linda le explotó el cráneo. Dijo, bueno, yo tengo que hacer que esta mujer no me use la prueba. O sea, esto estamos hablando previo al juicio, ¿no? Sí, Mientras, sí, la, sí, mientras sí. la estaba grabando. Sí, Yo no, tengo que hacer que esta mujer no lo lave. claro. ¿Qué se le ocurrió decirle a Linda? Y es algo que a Mónica le pega mucho como amiga. Y es como si hasta el día de hoy a cualquiera le pegaría. Claro. Lo que le dice Linda a Mónica es, che, no lo uses de vestido. Dice, ¿por qué? Yo me siento linda con el vestido, te queda horrible. Porque te hace ver gorda. Y ahí la destruye moralmente. Dice, no sabía que me quedaba así, no sé qué. Vestido guardado tal cual como estaba con el ADN del presidente. Linda ahí se aseguró el tanto, tengo prueba, están las grabaciones. Cuando están escuchando todas esas grabaciones dicen, che, necesitamos ese vestido. Entonces, ahí consiguen el vestido, porque ¿cómo consiguen que de enero del 98 Bill Clinton diga no tuve relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, a agosto del 98 diga sí las tuve? Porque alguien tiene que declarar lo contrario. Exacto. Una de las partes. ¿Mónica fue? Fue Mónica. ¿Cómo llegan a Mónica? Obviamente con las grabaciones. Linda la cita en un shopping. Y cuando va a encontrarse con Linda Tripp en ese shopping, llega el FBI, agarra a Mónica. No partamos, o sea, no olvidemos de Sí. 22 años. Claro. O sea, entre 20 y 25 años en realidad ya. Sí. Estamos hablando de una persona Joven. Sí. Va al FBI, se la lleva a una habitación del hotel que estaba ahí en las mediaciones del shopping, el shopping del Pentágono, por ahí. Se la lleva a la habitación del hotel y ahí la amenazan de que puede llegar a ir 27 años presa por falso testimonio. Porque no olvidemos de que ella había firmado un papelito que decía, yo de esto no tengo nada que ver, no sé nada, y Le están diciendo, mentiste. falso juramento, Exacto. podés ir presa tantos años, vas a tener que decir la verdad. Exacto. Los 27 años no eran específicamente solo por eso, pero inventaron Ok. términos judiciales Sí. de Estados Unidos, le empezaron a sumar. La sumatoria final era, che, si no decís la verdad, son 27 años que vas para adentro. 25 años ella. Entonces dijo, bueno, ahí se empezó a meter un poco más la familia de Mónica, a dar como otro tipo de apoyo. La familia de Mónica no era una familia de bajos recursos, más bien todo lo contrario. Ok. Padres separados, padre médico, la madre ya de familia de renombre, o sea, tenía por lo menos apoyo económico. ¿tá? Entonces ahí es cuando surge lo del vestido azul y el ADN. ¿Qué pasa? ADN, muestra de ADN, Bill Clinton. Prueba irrefutable de, che, era mentira lo que dijiste en el 98. Tuviste relaciones sexuales con esta mujer. Porque está acá. Está en tela. Porque él lo que alegaba, Sí. y perdón que sea un poco explícito, Sí. él hacía de la ley un chicle. ¿A qué me refiero con esto? De que él decía que él no había tenido relaciones sexuales porque no había habido penetración. Ok. Y de Jugaba que, con los grises. exacto, jugaba un montón con los grises. Pero un montón. Hábil. Recomiendo ver, si quieren... Sí, a ver. Es un poco más... Busquen, está en Disney hoy en día, American Crime Story. Ok. Tiene 3 temporadas, tiene 2 casos que nada que ver. Uno es el de O.J. Simpson, la segunda temporada es el asesinato de Versace, la tercera temporada es este caso. Bien. Ah, no lo he visto. Y dato de color, una de las productoras es Mónica Lewinsky.
O sea, cuenta todo lo que ella sufrió y pasó además. Pero la verdad que yo la vi y está bastante objetivamente, o sea, es Bien, bastante objetiva, bien. está Sí, bien porque armada. la imagen pública de ella en realidad quedó muy pisoteada con todo ¿Qué esto. pasa? Lo que pasa es que también, no olvidemos lo que decíamos hoy más temprano, la internet recién estaba saliendo, Sí, fue el primer caso boom, pero boom en serio de internet. Y en los canales de Estados Unidos había muchos programas de humor y era el chiste básico. claro. O sea, era el básico, en vez de darle tanto palo a él, porque era como, ah, bueno, otra más de Bill. A veces quedaba por esa. Sí, ya sabemos cómo Él es. es mujeriego. Chao. El tema ahí es que mintió fuerte. Dijo que no bajo juramento. Sí, perdón, no. Quiero hacer una pequeña puntualización. Vi ese video en donde él niega haber tenido relaciones sexuales, es un primer plano, Sí. donde esboza una pequeña sonrisa mientras lo está diciendo, que es muy... Te da mucha impotencia porque hoy con el diario de hoy, básicamente actual, él estaba, no sé si en ese momento, vamos a hablar como en cosas metidas mucho más heavies que una relación extramatrimonial. Sí. Eso después igual vamos a hablar un poco de eso, pero salieron ahora actualmente fotos de Bill Clinton, lugares con Jeffrey Epstein, en su avión, en su mansión de no sé qué. A ver, era No un poco. constatan delito, pero Sí, pero era también un poco la impunidad y me parece importante el de que rol no... de lo que estamos hablando del Internet, Sí, no de la, quedaba la registro. inmediatez de la información. Sí, Yo creo que ese tipo de casos o situaciones hoy en día explotaría mucho más, no, sin dudas. mucho más. Y está explotando todo. Y la diferencia con lo que, con lo que le pasó a Mónica Mm, es que en esos momentos también el rol de la mujer era, ella quedaba, y perdón por la expresión, ella quedaba como, es la zorrita que va a coquetear con el marido de Hillary. O sea, mucha gente pensaba eso. sí. En vez de pensar de que la persona número uno en poder del mundo, el que tiene el botón rojo, para hacer explotar lo que quiera, estaba usando su poder con una joven de 22 años, Que estaba haciendo una carrera. becaria, Exacto. y que a su vez en ese transcurso de lo que decía, la mandaron al Pentágono durante la campaña electoral para que no dijera nada, Mm, o para que no saltara, para que no sea tan evidente, con la promesa de que volvía a la Casa Blanca. La Casa Blanca nunca volvió. Una de las cosas que se nombra un poco en la serie es que Bill la recomienda con un amigo para que tenga una entrevista laboral, y ahí sí hubiese sido grave para Bill, porque era tráfico de influencia. pero no quedó. No, Ok, o sea, pasaron cosas, no quedó. no quedó. Ok. Si hubiese quedado y se hubiese Se metió en añadido, otro. ahí era peor, porque más allá de mentió bajo juramento, usó influencias para ocultar. Ok. O sea, era tráfico de poder, básicamente. Mm, Entonces, eso hubiese estado hasta peor para el lado de Bill. sí. Ahora, hubo mucho escarmiento público. Bill no salió tan ileso. Mónica fue la peor, la más perjudicada. Sí. Hasta el día de hoy hay humoristas de Estados Unidos que le piden perdón a ella por cómo la trataron en ese momento. Públicamente salieron a pedir disculpas. Así que imagínate lo que debe haber sido Sí. todos los días verte en la televisión ridiculizada. Vos sos la que lo estás tentando a una persona que, de vuelta, era el del botón rojo. No, por supuesto. Entonces, era muy heavy para ella vivir lo que estaba viviendo. Mucho poder, muchas influencias, mucho dinero. Y algo que me llamó bastante la atención, que en la serie, como estamos diciendo, la produjo ella, que al final un poco, como que, no digo que perdona, pero que no deja tan mal parada a Linda Tripp con toda la traición que hizo. O sea, es como Claro. una amiga tuya te grabó para hacerlo público, para hacer un libro, para hacerse famosa, para derrocar a los Clinton. O sea, es un nivel de traición a otro level. Pero en ese documental como que ella da a entender que logró sanar esa herida con Linda. Un Ojo poco. que no es documental porque... o No sea, es documental, es una serie, es ficcionada. Ok. Pero ella lo produjo, o sea, sí. hay como... Estás como su verdad ahí un Sí, poco. un poco es como su versión de la historia. Perfecto.
Lo que también pasó, que un poco te deja el sabor amargo, porque ¿qué pasa? Cuando está todo esto del juicio, el objetivo final es llevar a Bill Clinton a un impeachment. ¿Qué es un impeachment? ¿Qué es? Un impeachment es una herramienta para que se lleve a un juicio político al presidente en los congresos. Hace no mucho tiempo acá en Brasil pasó un impeachment que derrocó un presidente. Entonces, si vos tenés determinada cantidad de votos a favor, primero se vota de llevar al presidente a impeachment, como sería el juicio político para destituir al presidente. Bien, lo llevaron. Lo llevaron a impeachment. Fue el segundo presidente de Estados Unidos en ir a impeachment. ¿El primero? No, después lo ponemos abajo. Sí, lo aclaramos. Pero luego del impeachment, acuérdense de que además el Congreso era republicano. ¿En su mayoría? Sí, pero vos para impeachment necesitas mayorías especiales. Claro. Entonces ahí se fue a impeachment y sale airoso. O sea, no sale ningún juicio político, no lo destituyen, termina su mandato. Tuvo costo político, esto sí, por supuesto. Tuvo costo político posterior, porque cuando termina su mandato, el candidato a presidente de los demócratas es Gore. Al Gore. Es su vicepresidente. Y a Clinton le dijeron, che, vos, bajo tierra, no apareces. Y pierde al Gore. O sea, hubo un refugo de lo que pasó con todo esto, con todo este escándalo. E incluso Hillary pierde elecciones internas dentro del Partido Demócrata, que la justificación de que las pierde es no pudiste controlar a tu marido, no vas a poder controlar un país. Claro. El mindset es muy de esa machista. forma. De lo que ellos querían vender también. Pues no olvidemos que los Clinton, los hablamos como los Clinton, que querían mostrar un modelo de familia. Mucha gente de Estados Unidos fue como traicionada a, che, vos me mostrabas una cosa, pero al final fue otra. Totalmente diferente de lo que vos me estabas vendiendo en una campaña. Y eso, la gente se lo cobra con votos. Al político se lo cobra en votos. Y ahí perdieron. Él cuando va a impeachment, también lo que pasa ahí en el medio, obviamente sale airoso del impeachment, como estábamos diciendo, pero en el medio arregla con Paula Jones una suma económica. Entonces ahí ya la suspicacia de pasó, no pasó, pagó y chau, ya terminó, Sí, listo. Porque aparte al pagar, Paula tenía que quedarse callada. Sí, pero en el momento que está pasando todo eso, se empiezan a saber los paraderos de Bin Laden. Y él decide empezar a atacar esa zona. Entonces siempre la política es pan y circo. Siempre, desde tiempos inmemoriales. Pan viene a referir la parte de tener al pueblo contento, y circo, la parte de vamos a distraer a la gente del foco de lo importante. A ver, que no me quedó muy claro. Bill entonces, en ese momento, cuando le hacen el impeachment, lo pronuncié bien, el impeachment, Sí, impeachment, era presidente. Sí, el impeachment siempre sale un presidente. Ok. ¿Años, más o menos? 97, perdón. Ok. Sí, Entonces 98. él, como para distraer de todo eso, que en realidad no recibió los votos necesarios para... Exacto. Siguió su vida normal como presidente. Y justo salió lo de los paraderos de Bin Laden, y ahí se corrió todo el foco de la atención. O era su intención de que pasara eso. Ok, bien. Bien, perfecto. Esto es como un comienzo en la historia política de Bill Clinton. Vamos a seguir hablando porque aparte está saliendo todo lo de Jeffrey y él está bastante metido. No vamos a hablar de delitos propiamente, no sé, delitos que se hayan podido comprobar, pero Que aparece en la foto, aparecen las fotos y se está hablando. Hillary dijo que bueno, que quieren que se haga el juicio. Nada. Polémico. Va a seguir estando arriba de la mesa Bill. Esto obviamente ya pasó, ya quedó el tiempo atrás. Mónica rehizo su vida. Está bueno ver alguna entrevista a ella porque ella se ríe un poco del hecho y de qué fue lo que pasó y todo lo demás. Se reían de ella lo pudo tomar
después de mucho tiempo para otro lado, ya no daba entrevistas, empezó después con mucho proceso interno, me imagino de ella, a poder hablarlo y a empezar a reírse también ella misma un poco de todo lo que pasó. Bien, pero ahora quiero hablar un poco de política uruguaya, que vamos a profundizar en realidad en otros videos, porque hay mucha tela para cortar y es muy interesante en realidad. Yo hay muchas cosas que no sabía, que es el caso de Valle y Ordóñez. A comienzos del siglo XX, en Uruguay, dos hombres se enfrentaron por lo que se escribía en los diarios. La prensa era el campo de batalla, el honor, la moneda de cambio. Dos casos separados por casi un siglo, dos formas muy distintas de comunicar, de juzgar y de sobrevivir políticamente. Porque el escándalo no existe sin quien lo cuente, y cada época decide cómo contar lo que incomoda. Bueno, vamos con un caso ahora uruguayo, que en realidad vamos a seguir como profundizando en Bill Clinton y demás en otros videos, pero ahora me interesa como hacer un puntapié de un caso uruguayo de Beltrán no es Beltrán. No viene. Washington Beltrán. Sí, exacto. Y Valle y Ordóñez. Valle y ¿Qué Ordóñez. pasó? En 1920, hace 106 años, para ser más exactos. Si te digo qué pasó realmente, Sí, te miento. ok. O sea, ¿Qué me podés decir entonces de es esto? un caso que todavía está como la suspicacia de qué fue lo que realmente pasó. Bien, Año 1920. sí. La prensa escrita. Prensa full. escrita full. Diario El Día, correspondiente al Partido Colorado. Su director y principal dueño, Fundador. Valle Ordóñez. Diario El País, Washington Beltrán, uno de los directores del diario El País. No hace falta aclarar mucho y vamos a hablar un poco de la figura de Valle Ordóñez, de quién era. En ese momento no era presidente de la República, previamente sí lo fue. Washington Beltrán, diputado del Partido Nacional, 35 años. Bien, ¿Qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? 2 de abril de 1920, un duelo entre ambos en el Parque Central. Ok. En ese duelo, en el segundo disparo, Valle Ordóñez mata a Washington Beltrán en ese duelo. De un disparo. De un ¿Existían disparo. entonces los duelos como los vemos así en las películas de cowboy con las armas, o ya sean armas, o podían ser otras cosas que después vamos a profundizar? No Armas tenían. de fuego, otros tipos Sí. de armas. Ahora, ¿qué pasa? Hmm. Esos duelos no eran legales. En ese momento, antes sí. No. No. Esos duelos eran clandestinos. Ok. Empiezan a ser legales los duelos en Uruguay a partir de ese asesinato. A partir de ese asesinato es que se arma, se construye y se vota la ley de duelos. Que duró unos años hasta que llegó la figura de. No solamente duró unos años, duró, para el popular de la gente, esto estamos hablando de que pasó hace un montón de años atrás, la ley de duelos se abolece, o sea, se crea otra ley prohibiendo los duelos en 1992. Entonces, hubo una ley de duelos que regulaba la forma de que la gente se batía a duelo en este país desde 1920 hasta 1992. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se batieron a duelo estos dos personajes históricos de Uruguay? Bueno, los duelos por lo general en esa época eran muy recurrentes entre políticos, ¿no? Porque se dañaba el honor. Entonces, ¿qué pasaba? Yo, por ejemplo, Gonzalo te decía, vos Emilia, vos sos tremenda corrupta porque hiciste tal cosa y vos me mandabas 2 padrinos, después vamos a explicar bien Sí. la metodología, pero vos me mandabas 2 padrinos y me decías, che, me dañaste el honor porque me dijiste que yo era una corrupta. Yo si no aceptaba eso, era el más cobarde del universo si no te lo aceptaba. Entonces yo iba a duelo con vos, que no necesariamente el duelo era a muerte, es más, lo más común era que era primera sangre, ¿tá? Entonces yo iba a duelo con vos, yo llevaba a mis 2 padrinos y ahí se batían a duelo por ese tema puntual, y cuando terminaba el duelo no se hablaba nunca más del tema por el que se habían ido a duelo. Era los 2 limpiaban su honor y listo. Podían quedar los dos vivos, podía morir alguno, o podía. Es que lo extraño, y por eso fue un caso muy resonado en la época, sobre todo en los medios, y cambió un montón la regla de juego, es que murió una persona. Claro.
El tema es que las circunstancias de la muerte generaron un montón de suspicacias, que después la vamos a ahondar, Sí. pero generó un montón de suspicacia de esto fue un duelo y salió algo mal, o fue un asesinato. Perfecto. Entonces vamos a dejar la puerta abierta para seguir hablando en otros videos sobre historia uruguaya, sobre polémicas en la historia política uruguaya, los medios, la influencia de los medios, como en el de Bill Clinton y el internet estaban haciendo. En este caso, la prensa escrita, aparte, 2 directores fundamentales de cada uno de los diarios muy importantes de Uruguay, y un muerto. Exactamente. Alguien falleció. Dato de color para cerrar. Sí. Todavía queda una persona viva en Uruguay que se batió a duelo político y es el expresidente Sanguinetti. Cerramos ahí. Muchas gracias, Gonza. Gracias por la invitación.